de corte y soldadura. Bienvenida, Livni. Gracias, Uli. ¿Cómo has estado en este? Porque déjenme decirle que ya es su segunda participación en este podcast. Entonces, ¿cómo has estado? ¿Cómo sientes que va a ir este podcast? Pues he estado bien y espero que vaya excelente y lo que poco o mucho que sé, poder compartírselos. Ay, qué humilde. Ajá. Gracias, Livni. Tus palabras nos motivan muchísimo. A seguir creciendo cada día. Para seguir creciendo, sí. Bueno, Livni, pues cuéntanos un poquito acerca de la norma, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta norma para empezar? Pues mira, esta norma se enfoca mucho en lo que son las actividades de corte y soldadura principalmente y pues nos dice lo que son los requisitos mínimos de seguridad que una empresa o que una actividad o que los trabajadores tienen que cumplir para poder realizar o desempeñar esta actividad, ya sea desde algo muy sencillo hasta algo muy grande. Ok, muy bien. Y cuéntanos, ¿se relaciona con alguna otras normas esta norma? Claro, sí, se relaciona mucho con lo combate contra incendio, porque necesitamos dentro de las obligaciones que te pide la norma contar con extintores, entonces necesitamos saber qué tipo de agente extintor vamos a ocupar, necesitamos con la norma 17 también, que es el equipo de protección personal, el que tienen que contar los cortadores y los soldadores. También con la norma 26, que es identificación de tuberías, por si alguna vez algún trabajador tiene que intervenir alguna tubería para cortarla o soldarla, sepan identificar qué contiene esa tubería. Ok, muy bien. ¿También con espacios confinados tiene algo que ver? Sí, así es, se relaciona mucho con espacios confinados, con trabajos en alturas, porque cuando son situaciones en específico que tú vayas a realizar estas actividades y aún así le sumes el corte y soldadura, pues tienes que cumplir con ambas normas dependiendo de la actividad que vayas a realizar. Ok, muy bien. Y ¿quieres agregar algo? No. Ok, bueno. Y por ejemplo, en las cuestiones de los trabajadores, ¿cuáles son sus obligaciones? Pues como trabajadores, lo que les obliga la norma a tener es contar con su equipo de protección personal completo, en buen estado, que sea personal, como lo dice su nombre, que no se lo tengan que estar prestando, que estén capacitados, es decir, que ellos asistan a las capacitaciones anuales que les brinda el patrón. También están obligados a realizarse exámenes médicos anuales, entonces son parte de lo que ellos tienen que cumplir. Ahora, por ejemplo, tú que has vivido la parte de las normas dentro de los dos lados, ¿no? De supervisión, así como del área de estudios, ¿tú creerías que hay alguna medida de seguridad adicional necesaria que se tendría que implementar? ¿O crees que como está la norma está bien? ¿O qué cambiarías tú, por ejemplo? Pues lo único que yo complementaría sería su programa específico. Dentro de todas las empresas tienen que contar obligatoriamente con un programa específico que controle, supervise, administre lo que son las actividades de corte y soldadura, pero muchas veces la empresa lo cuenta o lo realiza un tercero, pero no se les informa a los trabajadores y no se pone en práctica, entonces llevarlo a documentar a la práctica es lo complicado. Puede ser que la norma esté muy completa y esté bien, pero el hecho de que solo se quede en papel, pues pierde el objetivo principal. Si no funciona. Ok, es buena propuesta. Sí, es muy buena. Y por ejemplo, en el equipo de alturas, por ejemplo, revisamos que pues la inspección del equipo, ¿no? Que las partes metálicas no estén con corrosión, oxidadas o dobladas, o los tejidos que no estén dañados, quemados, ¿no? Pero por ejemplo, en el equipo de protección de corte y soldadura, ¿cómo la inspección o qué elementos son los que se inspeccionan? Pues realmente se tiene que inspeccionar todo, que todo esté en buen estado, que no esté quemado, que no esté caducado, así como la norma de alturas tiene su certificación en específico, todo el equipo de corte y soldadura también tiene sus normas para certificarse, que sean los guantes adecuados, que sean las micas de sombra adecuada, que no esté roto, que no esté quemado, que no esté pues en malas condiciones, que no tenga algún solvente, pintura, etcétera, ¿no? En general, que su integridad física esté bien, así como también inspeccionar las herramientas o el equipo que vayas a utilizar. No solo es como la parte del equipo de protección personal, sino que
pues hasta unas pinzas que utilices estén en buen estado, que no sean hechizas, que tengan aislante, etcétera. Es mucha información que se le tiene que revisar, pero mientras tú tengas las herramientas buenas desde un principio, ya nada más vas haciendo revisiones periódicas. Ok, muy bien. Por ejemplo, todo lo del equipo pues lo otorga el patrón, ¿no? Pero ¿qué otras responsabilidades, obligaciones tiene el patrón? Pues la principal sería supervisar esas actividades. Tal vez no lo va a hacer el patrón directamente, pero sí designar a alguien responsable con conocimientos para poder verificar que las condiciones de seguridad se cumplan, capacitar al personal, que sepan que es anual y no cada que se acuerdan o se lo solicitan. Esa parte sí es importante. ¿Qué otra obligación? Pues proporcionar el equipo de protección completo, en buen estado, que tenga sus cambios periódicos, sobre todo que son guantes, mandil, mangas, son como lo que más acaban los soldadores. Tiene que ser periódico, no solamente pues una vez al año. Cumplir con lo que te digo, la parte documental, que es contar con un análisis de riesgo de las actividades que vaya a realizar. Tú como patrón ya sabes qué actividades vas a realizar en un periodo de un año, entonces tú tienes que tener ese control, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, qué tipo de soldadura va a hacer. Entonces, si yo no tengo ese programa en específico, yo no puedo hacer un análisis de riesgo profundo, entonces no puedo implementar por ende las medidas de seguridad completas. Entonces es un poco complicado cuando no llevas la parte documental bien, porque pues no se ve reflejado en la parte ya práctica. Ok, muy bien. Ok. Y ahora, sabemos que tú tienes mucha experiencia, ¿no? Ok. Perro. Sí, lo sabemos. Tan solo su forma en cómo habla, güey. O sea, no, ya desde un principio es una biblioteca andante. Sí. Gracias. La DS5 ahí. Bueno, no es cierto. Queremos preguntarte como tu experiencia, ¿no? Tanto como la parte de supervisión como la parte de estudios. ¿Por qué? Porque son como contextos muy diferentes, ¿no? La parte de la supervisión ya es como más práctica, más como de la actividad que se está haciendo, ¿no? Pero el estudio pues es realmente como, digamos, llevar a cabo toda la norma, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias hay, no? Y si quieres empezamos con la parte de supervisión. Cuéntanos, ¿cómo es la experiencia en la supervisión de corte y soldadura, ¿no? Pues es un poco complicada porque nos atenemos a lo que el proveedor nos da, al equipo que tiene, a las herramientas que tiene. Ahora sí que si tiene algo en mal estado no podemos usarlo, pero tienes que buscar siempre maneras ingeniosas para poder cumplir con lo que es seguridad. Entonces, sí dependemos bastante de qué tanto saben los trabajadores. Puede ser que alguien se capacitó ayer y no está consciente tal cual de las medidas, o se capacitó hace 9 meses. Entonces, o es alguien que es su primera vez soldando a que ya lleva 10 años. Entonces, dependemos bastante de la gente, de las personas, del conocimiento, de lo que lleven. Es ahora sí que, ¿cómo decirlo? Bastante difícil controlar algo que no depende al 100% de ti. Entonces, aunque tú digas, no, esto no te sirve, esto no te funciona, muchas veces tienes que justificar el por qué no les funciona, el por qué no está bien que hagan esto, y sobre todo porque aunque no somos soldadores, tenemos que saber la teoría de las técnicas, de la forma, de lo que implica para poder controlar todo lo que ellos hacen, porque no es lo mismo soldar a nivel de piso que soldar a 5 o 10 metros de altura, que soldar en un espacio confinado, que soldar tuberías de amoníaco. Entonces hay otras actividades que complican mucho más el hacer una actividad de corte y soldadura. Entonces, pues es difícil. Sobre todo, más que difícil, yo creo que complejo, ¿no? Porque como bien lo mencionabas, no nada más es saber de corte y soldadura, es saber de espacios confinados, saber de tuberías, saber de trabajo en alturas. Entonces lo vuelve todavía un tema muchísimo más complejo que para analizar, ¿no? Supongo. Y sobre todo la responsabilidad que tú llevas, porque muchas veces tú tramitas permisos, firmas permisos, autorizas. El hecho de que esté tu nombre en un permiso de trabajo es porque tú ya avalaste que las condiciones, que los trabajadores, que las herramientas, que las actividades van a estar y están en buen estado y van a salir conforme tienen que salir. Entonces, tan solo de que esté tu nombre ahí es una responsabilidad mayor a que si lo vieras desde otro lado, ¿no? Entonces,
Es interesante, es padre porque aprendes mucho, aprendes viendo el tipo de material que usan, las laminarias, los montén, cosas que a lo mejor no están dentro de tu rama técnica, pero llegas a aprender un poco más el por qué hacen las cosas de una forma. Y ahora, por ejemplo, hablabas un poquito de las maneras ingeniosas para poder llevar a cabo la seguridad, ¿no? Sabemos que el mexicano pues es muy ingenioso en muchas cosas. ¿Qué tanto porcentaje o qué tanto te encuentras en campo con las herramientas hechizas? Pues como mínimo un 10-20% de todas las herramientas que ellos llevan son hechizas. Son hechizas. Sí. Sí, eso es bastante. Sí, 1 o 2 mínimo son que un martillo medio ahí armado con alambre o ya unas pinzas a la mitad. Sí, no, o sea, hay bastantes. Depende también mucho de la empresa a la que vayas, ¿no? Hay empresas que sí tienen controlado todo esto y te lo inspeccionan desde que tú entras y hay otras que dicen, no, pues pásale con tus 20 herramientas hechizas. Sí. Enséñanos a hacer ese, ¿no? Con que hiciste con el cepillo de dientes, ¿no? Sí. Sí, pues sí, Oiga. ha sido, depende mucho también del entorno en el que te encuentres. Oh, qué padre, qué padre. ¿Y te ha tocado alguna experiencia en el sentido de algún tipo de incidente o alguna experiencia que te hayan contado, no precisamente que te haya tocado a ti, pero referente al corte soldadura, que digas, ¿sabes qué? Pues, no, por no cumplir o por las mismas herramientas hechizas o algo así? Pues algo que es interesante y que muchos supervisores batallan son con las mantas ignífugas o las lonas ignífugas, porque llevan su certificación y llevan su fecha de caducidad, pero el hecho de que estén vigentes o todavía no caducan no significa que van a servirte al 100%. Pueden durar 5 o 10 años, pero ya están rotas o ya tienen solventes que no funcionan como deberían. Entonces, en cualquier momento que caiga una chispa o un material inflamable, pues se va a incendiar y en vez de que sea ignífugo, va a provocar algo mayor. Entonces, sí tener bastante cuidado con esas mantas, con esas lonas, de preferencia que sean nuevas cada que las utilicen. Porque sí me ha tocado ver que hay lonas que dicen en buen estado, que ya han usado 2-3 veces anteriores y no protegen de la misma forma. Orales. Eso no lo sabía yo. Ya aprendiste algo nuevo. Sí, ya aprendí algo nuevo. Yo ni sabía que era ignífugo. Eso no es cierto. Contexto. Waldo se está retorciendo. Sí. Lo vi. Se retorció desde que hicimos el podcast con él. Ah, bueno, sí, también, Sí. pobrecito. Pero sí. Ahora, en la parte de estudios, cuéntanos, ¿cómo es esa elaboración, ¿no? ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que ustedes determinan? ¿Qué es lo que ustedes entregan al cliente, por ejemplo? Pues lo que nosotros hacemos es realmente un análisis exhaustivo de lo que es la norma, desde la parte de obligación del patrón, desde la parte de la obligación de trabajadores, las medidas de seguridad, el equipo de protección personal, maquinaria, el equipo. Es realmente ver permisos de trabajo, análisis de riesgo, el control de las actividades, la programación de las actividades. Entonces, nosotros llegamos y verificamos que realmente cumplan con paso por paso, inciso por inciso que te pide la norma, y sobre todo si tienes espacios confinados o si sabes que vas a hacer trabajos en altura o tuberías. Ahora sumarle lo que son las otras normas, complementar para esta norma, ¿no? Entonces sí es un poco tedioso el estar, oye, tienes 50 trabajadores y 30 hacen corte y soldadura, enséñame sus dictámenes médicos, sus DC3, sus permisos de trabajo, sus bitácora de si 10 veces se hicieron actividades, necesito los 10 permisos, necesito qué equipo de protección tienes, qué marcas, qué certificaciones, enséñame los que están usando, ¿no? Entonces puede ser que tengan nuevos en la bodega, pero el que me enseñan ya está roto. Ya está roto. Entonces ahí se les da esa parte de recomendación de cómo intercambiar el EPP usado por uno nuevo, cada cuánto tienen que hacerlo, bitácoras, inspeccionar ahora sí que lo que son máquinas de soldar, oxicorte, dependiendo qué gases utilizan. Es complicado porque lleva mucho más, tal vez no responsabilidad, pero
pues prácticamente si ellos no cumplen con un paso de una norma, nosotros no entregamos un informe hasta que ellos nos demuestren físicamente que sí está cumpliendo y que el punto que ellos están obteniendo como malo, pues puedan mejorar. ¿No? O se va a corregir, ¿no? Sí. Uh-huh. Y por ejemplo, no sé si ya en el primer programa lo habíamos hablado contigo, pero por ejemplo estos estudios de los centros de trabajo se realizan previo a una visita de la STPS o se realizan o se realizan como por solicitud del cliente como para no llegar a fallar en ningún punto, o va muy independientemente de lo que te diga una secretaría. Pues mira, muchas empresas están inscritas o se quieren inscribir al programa de autogestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando tú haces ese programa, te sale qué normas son aplicables a tu centro de trabajo dependiendo de las actividades que vayas a tener. Si no estás inscrito o no quieres inscribirte, de todos modos la STPS te obliga a cumplir con un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, que es exactamente lo mismo. Hablamos de la norma 30, esa norma 30 te controla y te regula todas las normas en general. Okay. Entonces, si tú en ese diagnóstico estás estableciendo que tú haces actividades de corte, es sí o sí que tienes que cumplir con todo lo de la norma. Entonces es mucho más fácil hacer un estudio y presentar el resumen por una institución avalada que estés mostrando las 50 o 60 cosas que te pide la norma, porque ya alguien más ya lo avaló por ti. Entonces, muchas veces eso es lo que hacen las empresas. Tienen la oportunidad de contratar a terceros para que les hagan estas evaluaciones o estos estudios y poder ahorrarse bastante tiempo. Entonces, muchas veces puede ser por solicitud del cliente antes de que llegue la secretaría, o porque ya llegó la secretaría y les está pidiendo los estudios o la parte de evaluar con todo esto, ¿no? Entonces, son anuales o son cada 2 años, cada norma cambia su vigencia de los estudios, en este caso son cada 2 años que se tiene que realizar. Okay. No sabía. Y por ejemplo, si no llegaras a cumplir con ese estudio, ¿qué multa te ponen? ¿Qué sanción tienes? Pues te dan un plazo, un lapso de tiempo para cumplir, y dependiendo de la norma o dependiendo del inciso de la norma, son los salarios mínimos que te obliga el Reglamento Federal de Trabajo. ¿Y nada más es como la sanción económica, o sí puede llegar a haber como hasta incluso un cierre temporal o permanente de tu centro de trabajo? Pues realmente depende mucho del inspector o del evaluador de la secretaría, porque ahora sí que el reglamento solo te marca sanciones monetarias, más no de cerrar o algún tipo más grande, y se te da un plazo. Entonces, si ya de plano no cumples ese plazo, yo creo que es cuando la secretaría toma medidas más extraordinarias, ¿no? Sí. Qué rudo, ¿no? Pues no lo experimenten y mejor cumplan, ¿no? Sí, sí, contrátenos. Sí, contrátenos. Aquí abajo van a aparecer nuestros números de teléfono para que se contacten. Llame ahora. Los números, todo. Sí, sí. Ya iba a decir una tontería. Pero la gente se lo cree. Mejor no. No, mejor no. Aquí no. No, aquí no. Ok, muy bien. Y por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda en hacerse un estudio, más o menos? ¿Para el levantamiento? Uh-huh. Pues es que depende mucho de la persona que vaya. Y también de la por ejemplo, empresa, tú. ¿no? No voy a quemar, No, pues es que sí depende de bastante el qué giro vaya a hacer la empresa, qué amplitud, qué tipo de procedimientos. No es lo mismo una empresa con 500, 600 trabajadores a una empresa con 10, 15. Claro. Entonces depende mucho de lo que se vaya a hacer, y depende mucho de la norma. O sea, en específicamente esta norma, que es la 27, pues yo diría que yo me tardo un día, medio día, dependiendo de qué empresa sea. Entonces depende también como de cada quien. De cada quien, sí. Igual como lo comentabas, ¿no? Depende mucho de... Perdón. No te preocupes, no te preocupes. Ya, me callo. No, depende mucho igual como de la facilidad que te dé el cliente la información, ¿no? Con qué accesibilidad esté ahí.
Claro, por ejemplo, no es lo mismo que llegue alguien con una carpeta de ya tengo todo esto, alguien que pues déjame, voy a capacitar a mi gente y regreso en 2 días. Entonces sí es bastante voluble el tiempo en esa parte. Sí, sí, sí. No, pues es lo que iba yo a decir, ¿no? Perdón, no te preocupes, continúa. No, ya puedes continuar, amigo, ya. No. Que últimamente andas bien sentido. Pero bueno, esos son problemas de otra cosa. Sí, aquí no nos vamos a estar exhibiendo. Sí. Sí, porque, por ejemplo, comentabas, ¿no? Que deben de tener bitácoras, los permisos firmados, cosas así. ¿Te has topado con empresas que no tienen esa documentación? Y yo pensando. Pues sí ha habido empresas que a lo mejor tienen el formato o tienen el formato incorrecto o al medias o lo terminan de firmar en ese momento, pero son empresas pequeñas. Las empresas grandes por lo general sí lo tienen muy muy controlado porque pues son sus instalaciones las que están de por medio. Sí, claro. Regresando un poquito al tema de corte y soldadura, creo que estábamos dejando pasar muy en alto lo de las medidas de seguridad. ¿Qué medidas de seguridad son necesarias o cuáles son las que te marca la norma para tener en trabajos de corte y soldadura? Pues principalmente contar con un extintor del agente extinguidor que te aplique, mantener una distancia de seguridad entre la persona que va a soldar y hay algún material o líquido inflamable. También te pide evidentemente que esté alguien supervisando, que estén capacitados todos y sobre todo que la persona que vaya a soldar tenga su propia credencial que lo avale como un soldador profesional en cuanto al tipo de soldadura que va a realizar. Te pide lonas, mantas, mamparas, ignífugas alrededor de la actividad para no dañar a terceros. Herramienta en buen estado, equipo en buen estado, realizar checklists o verificaciones de la herramienta antes de empezar. ¿Qué más? Pues permiso de trabajo, evidentemente, delimitar tu área, ahora sí que todo lo administrativo ya está ahí contemplado dentro de la norma. Dentro de las normas, ok. Y por ejemplo, tiene que haber, bueno, ya lo mencionabas un poco, pero tiene la revisión periódica de tu equipo de protección y de todo eso, ¿cuánto tiempo tiene que pasar entre una revisión y otra? ¿O es por cada trabajo o cómo está ese? De la maquinaria, el equipo, Sí. es diario. El checklist que realizamos o la lista de verificación es diario para verificar precisamente que las condiciones de un día a otro no hayan cambiado, que la persona anterior que la ocupó pues la haya dejado en buen estado, para que sin importar si lo ocupó alguien más o no antes, pues tú te cerciores en el momento de que tú lo vas a hacer, esté funcionando correctamente. Ok, ahorita que comentabas de los permisos y parte de la documentación que debe tener, ¿el plan de atención a emergencias también aplica en esta norma? Sí, exactamente por si llega a haber algún incendio o si llega a haber algo dependiendo de dónde vayas a realizarlo y si involucra a lo mejor alguna línea con algún gas o material inflamable o que vaya a ser por ahí un procedimiento extra, entonces sí se necesita un plan de atención de emergencia. Tan solo por estar dentro de una planta necesitas saber cómo vas a evacuar en dado caso que a lo mejor tú no hayas cometido esa emergencia, pero que van a ser tus trabajadores o hacia dónde se van a ir en dado caso de algún sismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese sí es de cajón. De cajón, sí va. Ajá, y bueno, enfocándonos un poquito igual, retrocediendo un poquito la parte del equipo de protección, cuéntame, ¿qué es lo que de específico que debe tener un soldador? Porque también creo que depende de la actividad, ¿no? Sí, por ejemplo, si solo estamos hablando de equipo para soldadura, pues evidentemente que su uniforme no sea de un material inflamable, que no sea polietileno, algo así, que vaya a propiciar el fuego. Calzado de seguridad, de preferencia también que sea dieléctrico por las herramientas eléctricas que lleguen a utilizar. La parte de sus polainas, que son aquellos recubrimientos en los zapatos y pantorrillas que le permite al soldador agacharse o hacer maniobras. Su mandil o un peto, como le llama la norma, igual de carnaza, guantes de carnaza, mangas de carnaza,
cubrebocas, su careta de 12 sombras o dependiendo de qué tipo de soldadura vaya a realizar para ver qué mica va a usar. Si está en alturas, pues evidentemente su casco, su barbiquejo, su arnés y todo lo que es el equipo de alturas. Si es en espacios confinados, evidentemente también tiene que cumplir con el equipo de alturas y el de corte y soldadura. Entonces dependemos mucho de qué actividad o qué contexto va a tener para poder designarlo. Pero de cajón, pues sí es todo lo que es de corte y soldadura y pues incluso hasta el extintor y el supervisor van de cajón. A su mecha. Pero, ¿te imaginas? Bueno, yo creo que es admirable, ¿no? La labor de los soldadores, porque ahora sí que van a estar bien fuertes, ¿no? Pues, de hecho... Llevan como 15 kilos de equipo de protección. Sí, porque, por ejemplo, la otra vez que estábamos haciendo la fotografía de producto, ahorita me acordé que nos probamos una chamarra de carne, ¿sabes? ¿Cuánto pesaba? Como 6, 7 kilos, ¿no? Y así, ay, imagínate, y todavía más tu otro equipo, ¿no? Retomando un poquito de lo que te había comentado acerca del equipo de protección, también hacemos que como el hincapié de que pues puede ser muy pesado y también muy incómodo a la hora de trabajar, ¿no? Sí, realmente es un problema que muchos trabajadores se quejan o tienen problema con esto debido a que es bastante incómodo para realizar las actividades. Ahora, si lo haces en alturas o en espacios confinados o en algún otro, en un lugar más caluroso o más húmedo, pues sí te afecta bastante el tener tantas cosas puestas. Entonces, pues depende mucho también de darle sus descansos, sus tiempos de hidratación, el estar haciendo pausas activas para que ellos puedan, pues aliviarse un poco el peso que ellos tienen. Y sobre todo, perdón, Uli. Sí. Que me imagino que ahí es igual donde entra, la parte esta de los análisis médicos, ¿no? Que tienes que saber cómo está tu personal para saber si médicamente o físicamente son aptos para trabajar bajo esas condiciones, ¿no? Sí. O sea, el análisis de su examen médico es previo a que tú le des la autorización a subir o a hacer alguna actividad de riesgo. Entonces, si desde un principio tu examen médico te está diciendo que es una persona que a lo mejor sufre vértigo o que no le gustan las alturas, pues evidentemente no lo vas a subir a trabajar en techumbre, ¿no? O en una escalera, etcétera. Entonces, desde ese momento se toman decisiones y pues también implica mucho el peso del trabajador, que el equipo de protección sea adecuado para su tamaño y su peso, el sexo también, debido a que pues unos guantes para una mujer no es el mismo que unos guantes para un hombre, ¿no? De hecho. Y por ejemplo, al ser incómodo, yo creo que ahí pueden entrar lo que son los actos inseguros, ¿no? Que a lo mejor pues, se quiten por un momento el guante o algo así, ¿no? A lo mejor ahí es donde podrían quedar más expuestos, pero ya sería por parte del trabajador. Y como dice, si no hay pausas activas o momentos de hidratación, pues a lo mejor pues podrían recurrir a eso, ¿no? Claro, depende mucho de tu habilidad de supervisor para ver hasta dónde permites y si realmente puedes permitir algo, ¿no? Hay cosas que no son permisibles ni un poco, entonces depende de tu temple para decir no, detengan la actividad antes de que sigan o antes de que hagan algún acto inseguro y preferiblemente que les des su tiempo de descanso antes de que pues ellos se comprometan su integridad física. Ok, muy bien. Y creo que pues eso es muy valioso, ¿no? La parte del supervisor que también tenga en cuenta también esa cuestión, ¿no? Sí, que esté pues principalmente capacitado para poder identificar qué actos inseguros podrían realizar, qué condiciones inseguras existen, para controlarlas, para mitigarlas, para tener ahora sí que el control de toda la situación y el personal. Muy bien, no, pues sí, es que admirable la parte del supervisor y la parte del trabajador, ¿no? Porque pues también su labor no es sencilla. No, pues realmente ellos son los que se llevan la carga pesada, el trabajo, entonces a nosotros solo nos toca cuidar que lo hagan de forma correcta y que pues salga bien. Ok, muy bien. Y por ejemplo, también la parte de espacios confinados, que va a ser un tema que vamos a hablar el próximo podcast, con el ingeniero Felipe, pero cuéntame ahí un poquito en cuestión del equipo de protección, ¿qué es lo que llevan aparte del equipo de soldador? Pues mira, sin profundizar mucho Sí, para que lo puedan ver la próxima sí, claro. vez,
Principalmente es un detector de gases, aunque no es un equipo de protección personal, aclaro, sí es una herramienta o es un equipo que necesita sí o sí para poder controlar qué niveles están surgiendo en oxígeno, etcétera, para que no se cree una atmósfera que tú propicies al momento de cortar, ¿no? Y qué tipo de corte vas a realizar, qué tipo de herramienta, qué tipo de todo vas a tener para que sea de material aislante y no provoque, pues, alguna chispa. Ok, muy bien. No provoque la chispa adecuada. La chispa adecuada. Perdón, lo dije, lo pensé. Lo dijiste. Sí, lo dijiste. Ya está Perdón, grabado. sí, chale. Bueno, pues a grandes rasgos, pues platicamos un poquito de la norma. No sé si quisieras dar algún consejo, algo que se nos haya escapado acerca de la norma. Sabemos que es muy extensa y que tiene puntos que se pueden profundizar cada vez más, pero pues no sé si quieras comentar algo que se nos haya escapado. Pues no en específico, solo pues sí les animaría a leer la norma antes de realizar alguna actividad, antes de poder decir sí puedo supervisar, sí puedo trabajar, incluso yo antes de liberar un permiso, ver qué es lo que realmente se tiene y no confiar simplemente en la palabra de alguien, sino en lo que te dice la norma como mínimo. Y si no saben, preguntar qué materiales, qué equipos son los adecuados y siempre estar protegidos. Y si mi seguridad está de por medio, pues poder alzar la mano para alguna duda o pregunta que tengamos. Ok, muy bien. Misa, ¿algo? No, nada más estaba pensando que hay algo que pues me ha llamado la atención, ¿no? Que han sido 3 personas diferentes, con 3 experiencias diferentes de todo, y todos nos hablan de que no manejemos un exceso de confianza o no nos confiemos de más. Entonces creo que eso va a ser fundamental en cada uno de los trabajos que se lleguen a realizar, de cualquier cosa, ¿no? Sí, en efecto. Sí, creo que la parte de la confianza siempre ha sido como ese parte de ese gran detalle, ¿no? Que hace que pasen los accidentes, ¿no? Entonces, a veces no porque ya tengas muchos años de experiencia significa que ya que estás exento de un accidente, ¿no? Creo que sí, eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta, ¿no? Así es. Bueno, pues entonces, para cualquier cosa, duda, pregunta, pues ahora sí que estamos a sus órdenes. Estamos en todas las redes sociales para que nos puedan encontrar ahí. Y pues si gustan que profundicemos o algún tema en específico, pues también nos los pueden hacer llegar para que aquí con nuestros expertos pues podamos compartirles esta información. Y bueno, pues nos estamos viendo en nuestro próximo capítulo de Seguramente. Nos vemos.